Bien, en esta ocasión vamos a ver un tema muy importante en lo relacionado a base de datos Oracle, que son los table spaces. Los table spaces es un concepto lógico en base de datos que nos permite organizar bien la data y los data files. Entonces vamos a, con la breve explicación, que nos colabore el compañero Tyler con una breve explicación de los table space y tipos de table space que podemos encontrarnos en una base de datos. Sí, Table Space es un almacén lógico de los ficheros de la base de datos. Cada Table Space posee uno o varios ficheros, data files, donde almacena toda la información. Estos ficheros deben tener una estructura lógica. Table Space System se crea automáticamente al hacer la instalación de Oracle o al crear una base de datos. Contiene el diccionario de datos. Table Space temporales es aquel en el que solamente puede haber objetos temporales. No se pueden crear objetos permanentes como pueden ser los índices, las tablas o los segmentos de rollback. Optimización, operaciones de ordenación. La Table Space Undo sirve para retener los cambios que se realizan sobre los datos en Oracle y así poder deshacerlo con un tiempo límite de retención configurable y siempre y cuando los bloques de datos que queramos recuperar no hayan sido sobrescritos en el Undo. Entonces, que dicen escritura, insert, update, delete, merge. El error en este caso surge cuando la sentencia sin comitear, sin, o si, me imagino que sería sin espacio en el table space, Undo y no hay bloques expirados para poder sobreescribirlo, o bien duran tanto que no se pueden garantizar su retención en el tiempo indicado. En el parámetro undo_rotation y al tener garantía de retención, los bloques se marcan como expirados y necesitan ser sobrescritos por otra sentencia. En este último caso, ahora muestra el error porque no se puede garantizar un rollback seguro. Aquí están los parámetros de underscore create, underscore file, underscore des. Si este parámetro está vacío, siempre que creemos un data file, tendremos que colocar la ruta completa de destino. Lo mejor es siempre especificar su ruta y el nombre de data file. Vista del diccionario de datos relacionado con table space. Use underscore table space. Table space. Información sobre las tablas table spaces relacionadas con los datos del usuario actual. DBA underscore table spaces. Información sobre los table spaces globales. Solo disponible esta vista para usuarios con permiso DBA. User underscore settings. Información sobre los segmentos de datos relacionados con el usuario actual. DBA underscore settings. Información sobre los segmentos de todos los usuarios. Me imagino que esos son DBA. Es slash DBA. DBA underscore data file. Información sobre los archivos de datos solo disponibles para usuarios tipo DBA. User underscore extend. Información sobre las extensiones que pertenecen al usuario actual. DBA underscore extend. Disponible para los administradores. Permite mostrar información sobre todas las extensiones de la base de datos. Y aquí comenzamos con el laboratorio. Muy bien, gracias Tyler. Mira, Sí. vamos hacia arriba para brevemente explicarle cómo uno ve esto desde la perspectiva de administrador de base de datos. Más para arriba, los table space es un concepto lógico porque realmente la información de la base de datos se guarda a nivel de data files, que son archivos físicos en el sistema operativo, en el file system. Entonces, hay varios tipos de files de table space que son los table space permanentes, temporales y table space de undo. Los table space que se crean por defecto cuando creamos una base de datos son el table space system, que es el table space donde reside el diccionario de datos de la base de datos, el table space sysaux, que es un table space auxiliar donde se instalan varias herramientas y opciones de base de datos auxiliares. Bien, también está el table space temporal, regularmente llamado temp, que es, como su nombre lo dice, para objetos temporales. Y regularmente este table space se utiliza para almacenar información relacionada a la ordenación
de las consultas. Bien, cuando usted está haciendo un sort en una base de datos, que está haciendo una consulta, que luego que usted hace la consulta, hay un proceso de ordenar esos datos. Eso se hace en el temporal. También tenemos el undo, que es el proceso de rehacer o de deshacer, perdón, de deshacer. Este table space undo guarda todos los cambios que se han hecho en las transacciones para, si no se llega a hacer el commit a tiempo, poder deshacer esos cambios. Ese table space se controla regularmente por un parámetro que se llama undo retention. Ese es el que garantiza qué tiempo va a tener esa información en el undo. Si esa información o si ese tiempo de la consulta excede el tiempo del undo retention, va a dar un error que, como lo dice ahí, que pueden estar siendo sobrescritos y va a cancelar la transacción. Ese error regularmente lo conocemos como un snapshot to all, que es que ya la información que está en el undo ha excedido el límite de la retención y pues ya no se puede recuperar. Y la consulta, la transacción, que puede ser un insert, un update, un delete o un merge, se cancela y se deshacen los cambios. Bien, entonces el parámetro que ven ahí, que se llama DBCreateFileDesc, es un parámetro que le dice a la base de datos dónde va a crear por defecto los archivos de la base de datos. Bien, como bien dice, si está vacío, hay que especificarlo. Si no, si tiene su parámetro, su ruta, solamente con especificar el nombre del archivo, ya él va y lo crea en esa ruta. Algo importante es que también hay un parámetro que vamos a ver en adelante, que es el que especifica cuál es el table space por defecto que va a almacenar el undo, así como también los temporales. Aquí las vistas que vimos y mencionamos anteriormente con relación a la información que van a manejar los objetos de la base de datos. User para el usuario, DBA para administradores. Y aquí pueden ver más o menos cómo es el esquema de, excúsenme la bulla, cuál es el esquema de almacenamiento o de storage de la base de datos a nivel de la base de datos. A nivel más alto están los table spaces. Los table spaces contienen data files. Los data files contienen segmentos. Los segmentos contienen extensiones. Bien, y las extensiones contienen bloques o se representan en bloques del sistema operativo. Pero físicamente manejamos data files. Hacemos referencia a data files y a los bloques, que son los que representa el sistema operativo, que regularmente, dependiendo del sistema operativo, son de 8K o otro valor dependiendo el sistema operativo. Windows puede manejar otro, y bueno, Mac puede manejar otro también, otro nivel de bloque a nivel del sistema operativo. Bien, entonces vamos al laboratorio. Ahí ya Tyler accedió a DRSI y seteó su home de su base de datos, que se llama Tyler, y hizo el tail -F a su alert log, que ahí lo pueden ver. Si quieres, Tyler, le das a enter para subir en el alert para que se vaya limpiando un poquito, y vamos con la práctica. Ya yo me conecté como DBA en el SQL Plus. SQL Plus, así se ve ahora. ¿Quién es Ariel Nolasco, chico? Él está ahí, yo le permití acceder. ¿Quién es él? Ariel. Él está en el grupo. ¿Ya no me conoce, Paredes? Ah, sí. Wow. ¿Verdad? El de System, ¿verdad? El de GCS. Ya.
Entonces, para mostrarlos, faltó algo. Show parameter. Lo puedes Sí. pasar en minúsculas. Puedes pasarlo con algún nombre que haga referencia. Puedes pasarle db_create nada más. db_create. Ah, sí. Dale a punto y coma enter. O bueno, puedes darle a enter. Ahora Exacto. sí. Entonces, si te fijas, ahí está, no lo vemos todo completo, pero esa es la ruta donde se van a crear los archivos de base de datos. Bien, los data files. Todo el archivo que hagas de base de datos, esta ruta, si puedes verla completa, puedes copiarla y pegarla aquí en el PROM, ya que nosotros solamente estamos viendo ahí mismo. En hora data que se encuentra. La ruta, exacto. Entonces, dentro de hora data, lo que va a ser la base de datos, ya que también instalamos con la, por lo que veo o me imagino que es el estándar, instalarlo con la Oracle OMF, Oracle, la arquitectura de Oracle para manejar los archivos. Dentro de esa ruta vamos a tener carpetas con los nombres de los diferentes tipos de datos. Bien, entonces ahí van a estar data files, van a estar online logs y van a estar los diferentes tipos de archivos que manejan la base de datos. Vamos a proceder con la consulta de los table space. Okay. Se fijan los table spaces que mencionamos hace un momento, que son los table space por defecto. SIGAUX, System, el undo, el users y el temp. Ese users, a menos de que se le especifique cuando usted crea un usuario nuevo en la base de datos, por defecto va a tomar ese table space a menos que usted se lo especifique en la creación del usuario, que eso lo vamos a ver más adelante. Okay. Regularmente los data files tienen un ID, un file ID, el nombre. Regularmente en el nombre está la ruta completa del data file. El table space al que pertenece ese data file, los bytes, que es el tamaño, y el estatus. Bien. El tamaño máximo, que regularmente son 32 GB, dependiendo del sistema operativo. También en los ambientes Unix, Linux son 32 GB un data file, y regularmente se conocen como small files. Esa consulta te va a dar la propiedad con relación a los table spaces. Vamos a hacerla y luego vamos a bajar un poquito porque todas están relacionadas mayormente a table space. Mamá, Luisito, que la está llamando. No pusiste el underscore en la tabla, en el from. La tabla lleva un underscore o la vista. Sí. Bueno, para eso se les de Olio que se conecten vía SQL Developer.
Sí, también lo pueden hacer. No todos lo tienen instalado, pero me imagino que sí, porque es también una información para ustedes que a partir de una versión, creo que de la versión 12 o 11 en adelante, ya el SQL Developer para Linux viene en el motor de la base de datos. Bien. Si tienen las Ya está, X, no apareció para la clase. si tienen las X, la pueden llamar desde ahí, pero si lo tienen instalado bien. Te puedes conectar, Tyler, desde el developer para ver esa parte. Algo importante en ambientes productivos que deben tener en cuenta con relación a los table space es que recuerden que los table space se almacenan, los table space por sí, los data files que pertenecen a un table space, se almacenan en una ruta, en un storage, en una partición, en un disco, donde eso tiene un tamaño determinado. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, tenemos un disco de 100 GB y creamos un table space con 4 data files? Cada data file de esos, por defecto, puede crecer hasta 32 GB. Lo que vamos a tener 3 por 4, 12 o 130 GB vamos a requerir. Pero el disco solamente posee 100 GB. Eso no le va a dar problemas hasta que los data files, la suma de los 4 data files, la suma de lo que vayan almacenando llega hasta los 100 GB. Usted va a ver en la base de datos que tiene que los table space, que el table space todavía no está completo, de que le sobran, tiene disponible 30 GB para crecer, pero su file system llegó a su máxima disponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que tener ojo sobre dónde se alojan sus data files que corresponden a sus table space. Bien. Entonces vamos una pregunta para conectarse como SysDBA por acá. Yo nunca lo he hecho todavía. Exacto. ¿Con qué usuario te conectas? ¿Con SYS? Con, ¿Tú sabes el password de SYS? No, nunca me pide password. Es que tú te conectas con la barra, pero cuando tú instalaste la base de datos, tú pusiste un password para SYS. Yo creo que ya yo sé cuál es, si Okay. no me equivoco. No, SYS. Ya el rol es que especifica que es SysDBA. Ahí es el usuario, que es SYS. Entonces falló. Si no te acuerdas, entonces vamos a cambiarlo, Tyler, porque gracias a Dios tenemos la base de datos. Ahí ven, vamos a cambiarlo allá en la base de datos. Déjame ver. Pronto, yo creo que uno de datos. Ya me lo Le puedes dar a conectar. Ahí te lo pide nuevamente. Y te da connect. Ahí está como system. Si quieres en el navigator aquí a la izquierda, puedes colapsar HR. Bueno, también colapsame HR, colápsalo allá en el menos, el que está allá. Lo puedes colapsar si no quieres no te desconecta. Y Oracle lo tienes con sys, ¿verdad? Lo puedes expandir en el signo de más. Sí. Exacto. Entonces aquí vamos a hacer las cosas. Si tú quieres, lo extendemos hacia el extremo derecho, donde teníamos la conexión a la base de datos. Entonces vamos a tener esa pantalla en esa. No, si tú quieres, estamos hablando de la ventana del SQL Developer completa. Esta. Sí. Sí, yo sé. Sí. Exacto. Entonces ahora por lo pequeño, la de la navegación de los objetos. Exacto. Okay. Y aquí ya podemos hacer la consulta bien. Ok. Entonces, no sé. Regularmente, así como ustedes lo ven en el documento, es que regularmente nosotros ordenamos las consultas. En lo que hayan tomado SQL Oracle, saben que regularmente para un buen entendimiento y organización de las consultas, uno las separa por línea, por sentencia. Por ejemplo, los CLE y los campos en una línea, las tablas de donde vamos a extraer los campos en otra línea, las condiciones en otra línea, el ordenamiento o el agrupamiento en otra línea, y así tenemos nuestra consulta bien ordenada. Okay. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que el table space por defecto permanente para almacenar información es users. ¿Qué pasa con eso? Que
Cuando usted crea un usuario, por defecto, cualquier usuario que usted cree, el table space, si no le especifica el table space permanente, va a ser users. Bien, bajemos un poquito. Bien, entonces aquí tenemos la consulta para el temporal también, que es similar, la puedes copiar de arriba y le cambiamos el property name, que es temporal. Y más adelante vamos a ver cómo se pueden cambiar estos table spaces por defecto. Daniel, ese aplicativo de esa parte, por ejemplo, si uno pertenece a un consorcio que tiene varias compañías, por ponerte un ejemplo, como en los bancos, que está el banco, tal área de seguro, tal área de FP, ahí uno direccionaría que los usuarios del seguro vayan a la tabla de user de seguro de allá. Los de la FP hacia el FP. No, regularmente en esos casos, Eric, se manejan bases de datos diferentes, incluso hasta servidores diferentes y tramas de redes diferentes para la segmentación de los sistemas. No solamente en un banco, sino en la mayoría de las empresas, la segmentación, si hay sucursales o si hay compañías, filiales diferentes, están segmentadas, incluso desde el nivel más bajo, que es la trama de red. Ok, gracias. Esa consulta creo que solamente va a sumarte, a agregarte las dos condiciones, la temporal y la permanente en una sola consulta. Bien. Entonces, ¿qué te faltó ahí? Dale un poquito para atrás para ver. Hacia el scroll. Ahí debería funcionarte. Vamos de nuevo. Dice que está en la línea 11. La consulta, no. Lánzala. Ok. Es el igual. El igual. No va el igual. No va. Listo. Exacto. Ahí está. Entonces ahí tienen los dos tipos. Hay un tercero que es el undo, que ese lo puedes visualizar por el parámetro undo table space, que te va a decir cuál es el undo que tienes por defecto. Lo puedes seleccionar de la vista de vParameter, select o el parameter name igual a undo o like undo, y ahí te vas a ver cuál es el table space de undo por defecto. Name, select name from vParameter. Mira ahí está, ahí la tienes. La puedes escribir, no la vas a seleccionar, pero la puedes escribir. Ahí tiene un ejemplo de cómo la puedes escribir. Parámetro. Exacto. Si quieres, la puedes consultar todo y buscamos el parámetro undo. Bueno. Value. Agrégale un campo que es el valor. Value. Arriba. Al lado de name, coma, value. Bien. Si buscas 1, ordéname por el primer campo. Ordéname por el primer campo ascendente.
Ascendente, ¿fue que me dijiste? Sí, ascendente, por el primer campo ascendente. Oh. Por value. No, por el nombre. El primer campo es nombre. Name. Exacto. Falta el ascendente, Tyler. Ahí está ascendente. Por defecto. Por El defecto, defecto lo hace. si no se especifica, lo hace ascendente. Entonces baja y vamos a ver un do, para que vean, hacia abajo, un do. Ahí está. Ahí está el table space. La retención, que por defecto son 900, son 15 minutos. El manejo es automático y el table space que está administrando el undo es undo table space. Undo TBS 1. Bien. Entonces vamos aquí abajo con la práctica aquí, que en esta parte es similar. Vamos a traer los nombres de los data files y las rutas, que regularmente la ruta en el file name viene la ruta donde se alojan. Y vamos a crear un data file. Bueno, vamos a crear varios. Entonces vamos a crear lo vamos a crear en esa ruta. No, si te fijas, vamos atrás. Si te fijas en el create de table space, tú le vas a pasar la ruta. Bien, si no le pasas la ruta, tú tienes tu valor, tu parámetro de debe create file des con valor. O sea, en este caso solamente le vamos a pasar el nombre al data file. Bien. Ok. Si quieres, para el ejemplo, le vamos a pasar la ruta, pero ya tú sabes cuál es la ruta por aquí. Mira, tú ves aquí abajo la consulta que hiciste, el resultado que tú tienes. Ajá. ¿Lo ves? Lo puedes especificar. Sí. Esos nombres que tú tienes ahí, esos nombres que están así como seteados por Oracle, quiere decir que fue la base de datos que se lo asignó. Si te fijas en el ejemplo, vamos al ejemplo y vamos hasta el final. Ahí tiene un nombre. Si tú le das así, él lo va a crear por defecto como tú se lo pasas. Pero regularmente lo que nosotros hacemos es que cuando tenemos el parámetro debe create file des, ella se encarga de asignarle el nombre. Tú le pasas el nombre de referencia y listo ya. Ah, pues vamos a hacerlo así entonces. Ya entendí esa parte. Ok. Entonces, haz la consulta de los data files arriba. Ahí está Ok. JP datos. Y si te fijas, ¿dónde lo almacenó? En la misma ruta con una En la misma referencia a JP datos. Bien. Entonces, JP, tengo que crear otro. Punto y coma. Listo. Sí, creo en la que dice OMF investigar. Esa parte, ese OMF quiere decir Oracle Management File System, creo que si no me equivoco. Lo pueden investigar, que eso es, Ok. eso es la opción de manejo automático de los files de los data files de Oracle. Oracle se encarga de la ubicación y los nombres siempre y cuando los parámetros estén correctos. Bien. Esto, bueno, esto es lo mismo. Lo que pasa es que aquí estamos buscando por un nombre Estamos en buscando lo que específico. corresponden a ese table space. Bien.
Entonces vamos a agregarle un data file a cada table space aquí abajo en la línea Aquí. 110. Ujú. Sí. Entonces, Si te fijas en la consulta que hiciste, solamente lo que íbamos a filtrar en la siguiente es por el table space JP datos. sí, Bien. Si te fijas, solamente tenemos un data file para JP datos y un data file para JP index. Entonces vamos a agregar uno a cada uno y vamos a ver el resultado. ok, entonces. Aquí vamos a agregar el data file en la ruta que le especifiquemos, Tyler. Ahorita vamos a agregar a ponerle otra ruta. Bien, ¿Le van a poner otra ruta? vamos a ponerle otra. Bueno, para el ejemplo, sí, vamos a colocarle otra ruta donde Oracle tenga permiso. Por ejemplo, lo vamos a ubicar en Horadata. En hora data. Sí. Y le vas a poner, bueno, lo vas a ubicar en data file y lo especificas ahí mismo en Horadata. Barra 01 app. Oracle. Oracle. Hora data. Horadata. Ya. Esto, aquí punto y coma. Acuérdate que va entre comillas, las comillas, te faltaron las comillas. Ah, sí, perdón. Me faltó algo. El nombre del archivo. El nombre. Él no sería el size. Sí, el nombre, punto, sí, tienes razón. Y el size lo vas a crear Y el pequeño. size. Créalo pequeño. Ok, entonces le voy a poner La pdata 02 02.db. db. Entonces, me falta el size. Size. Ponle ¿De 5M. cuánto lo pongo? Ponle 5M. 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 Minúsculo. Así bueno, si tú quieres ponerle 100 megas, y el tema tuyo. No, está bien. Vamos a llevarnos de lo que sabe. No, lo que pasa es que como es una práctica, tú vas a manejar el espacio, no vayas a quedarte sin espacio después. Sí, no tengo mucho, en verdad. Pero si quieres ponerle, bueno, sí, dale. Míralo ahí. Table Ya. space alterado. Bien. Ujú. Exacto. Entonces ahora vamos al otro ejercicio que es con OMF sin pasarle los. Sin pasarle lo. Sin pasarle la ruta, exacto. Alterado. Ok. Entonces ahora ahora sí vamos a hacer la consulta con el filtro del table space del table space JP datos. Table space name. Table space name, sí. Table space name JP datos. Faltó algo. En mayúscula, ponlo. Sí. Exacto. Ahí tú tienes tus 3 data files. Bien. ¿Qué corresponde? Entonces tengo los 3 data files. Exacto. Eso fue lo que alteramos. Bien. Con el que se creó, el que le agregamos en OMF y el que le agregamos especificando la ruta manual. Nítido. Bien, entonces seguimos. Ese ejemplo son más consultas, baja un poquito. Esta consulta, vamos a copiarla porque esta consulta se te va a hacer un poquito incómoda. Pero esta consulta lo que hace es decirte el tamaño en una forma. Tienes que, bueno, pongámonos, ok, bien. El tamaño ocupado, el % disponible, ahí está el tamaño, los megas disponibles y el % disponible. Bien, tú tienes en JP Index un tamaño de 100 megas y tienes disponible 99 y por ende tienes disponible 99%.
Bien, Tape index. Ok, exacto. ya. Entonces, bajamos un poquito, ahí te puedes ir a asegurarte que tiene espacio suficiente. Esa consulta la sabemos porque es un comando de sistema operativo que te muestra lo disponible en tu file system. Pero eso es el de F-H. Exacto. Bien, Sí, eso es lo que te dice lo que tienes disponible en tu sistema operativo, sí, en exacto. las particiones, en tu file system. Entonces, este siguiente comando es el resize para aumentar o disminuir el tamaño de un data file. Regularmente aumentar porque para disminuir, regularmente la marca de agua no te deja si hay datos. Si hay marca de agua, regularmente no te deja disminuirlo, pero sí para aumentarlo. Vamos a hacerlo con el que le pusimos 5 megas, vamos a hacer un resize a 100. Alter. Déjame. No, era el 02, me imagino que le pusimos. Lo puedes consultar, el que pusimos aquí, ese mismo. Sí, Exacto. entonces yo me imagino. Aquí va size y, perdón, y a 100 megas, Sí. 100 M. Ok. Ahí lo altero. Lo puedes consultar. Pero una pregunta, en la Dale. consulta, déjame ver. Aquí no tengo JP datos 02 No, que te porque va a hacer. esa es la consulta del consolidado que te dije que te va a decir cuánto tiene disponible en Table Space, pero la consulta de los data files está más arriba. Ahí, ese que está ahí. Ahí está. Vete al final. Bueno, no te especifica el cosa ahí. No se le pasaría un parámetro, Arriba. No, arriba, un campo. Coma, un bytes. campo. Bytes. Vete al final. Y ahí está. 100, 100, 100. Recuerda que el JP dato eran 5 megas que tenía. Sí. Sí, eso se puede poner en mega también. Claro, claro. ¿Cómo tú lo pondrías en mega? En mega. Giga o en Déjame giga. ver. Sí. ¿Se puede abreviar o no? ¿Cómo así? No, abreviado no se MB, puede. él dice abreviado, MB. MB. No puedes porque el campo se llama bytes. No puedes abreviar, que te va a dar error. No, yo no estoy abreviando. Ese campo no existe. Ah. No, El mega. campo que existe se llama bytes. Bytes. Con bytes. Entonces, eso es fácil. Si tú lo quieres llevar a mega, tú lo divides entre 1024, que te da kilo, entre 1024, la barra de división, tiene que pon la junta, pues la puedes poner pegada. Hay que hacer una operación con el campo, con 1024, Exacto. eso te da kilo, entre 1024 otra vez, para que te dé mega. 1024, Ya, y, ya. le pones un alias que se llame mega. Exacto. Ok. Córrela. Listo. Ok. Ok, muy bien. Entonces, de esa manera alteramos o hacemos un resize a un data file. Aquí Pero abajo, una pregunta, tú dices que si tiene marca de agua, esa parte no la comprendí. O sea que si yo le hago un resize para disminuirla, entonces no me va a permitir en este sí, caso. ahora te lo va a permitir porque tú no tienes datos en el table space. Te lo va a Ok. permitir, tú lo puedes hacer. Es Ahora, cuando uno tenga. si tú tienes información, imagínate que tú tienes un table space o un data file, por ponerte un ejemplo, un table space que tenga un solo data file y tú lo tengas de 100 megas como lo tienes ahora. Entonces se te llena, se te llena de 90 megas, ¿verdad? Tú ese data file, tú no lo puedes volver a poner a 50 megas porque se supone que la data
que tiene es hasta 90. Cuando tú intentes bajar a 50, te va a decir que hay data que excede el tamaño que tú le estás colocando. A eso se llama marca de agua. Ya la marca de agua. Ok. Incluso si tú haces un delete y borras toda la data, de la tabla, se supone que no está todo desocupado. Pero en el data file existe algo que se llama marca de agua, que se mantiene y aún tú quieres bajarlo, no te va a dejar bajarlo. Y hay que hacer otro proceso un poquito más para poder hacer lo que se desea. Pero eso lo ven más adelante, lo pueden investigar. Pero Se yo me llama- imagino que por lógica eso no sé, no. Es muy raro tú bajar un table space. Bueno, si tiene datos, pero si no tiene datos, tú entiendes que sí lo puedes hacer. Entonces ahí que Sí. entra el tema de la marca de agua. Se llama HWM. Si quieres lo pueden anotar por aquí. Lo pueden anotar por ahí. Ah. HWM. Investigar HWM. No, Exacto. bueno, por aquí. Entonces ahí vamos a crear un temporary file, un temporary table space. No me vea. En data file, la ruta. Data file. Side de 200. No. Oye, que no tengo. ¿Cómo va a ser? Tú no tienes esa ruta. Esa ruta no existe en tu computadora. Sí, tienes razón. No, el data file no existe. No, la ruta no existe. O tú estás creando Perdón, la data file. ruta. Creo que en Datafy JP, que no va el JP, digo yo. No, yo creo que no La ruta tampoco. no El data file no existe ahí tampoco. La ruta no existe. Eso lo va a crear nuevo, ese archivo lo va a crear nuevo. Pero para él crear el archivo .dbf, que es nuevo, tiene que tener una ruta correcta. Porque tú estás Pues me viendo el imagino que ejemplo sí. tú Si estás le poniendo quito el la ejemplo que ruta, puso Paredes. Tú estás poniendo el ejemplo que puso Paredes. Recuerda que Sí. tu ruta es otra. Mira la ruta ahí, la ruta de Horadata. Tú lo puedes colocar ahí en Horadata. Eso es lo que te iba a comentar ahora. Porque, Es Oracle, sí, pero recuerda que Oradata. el Paredes tiene un ambiente que es de él, no es igual al tuyo. Por eso siempre hay que saber cómo uno tiene su ambiente, porque a él tal vez le funcione sin problema. Pero el problema es que no es que el nombre del data file está mal, es la ruta. ¿Por qué? Ahora sí, Exacto. pero creo. Entonces seguimos. Entonces estoy consultando. Ok. From. Este fue que yo creé el temporal. Exacto. Puse 0. Ok. Eso imagino que fue por defecto que lo Dale al hizo. final, dale al final para ver algo al final. Ajá. Ok. Sigue, mira, dice que autointensible no.
Dale más, dale un poquito más. Ajá. Ok, ya, dale al principio. Si te fijas, Ok. el que tú creaste no está auto-extend. Bien, eso lo van a ver más adelante. Ah, ok. Sí, yo le iba a preguntar eso. Entonces, ya consultamos los table Esa space. vista, recuerda que el sort es en el temp que está. Dale ahí para que veas las sesiones que están usando table space temporales. Ok. Sort. Usage. Exacto, HR. exacto. Esas son las sesiones y la tuya. Puede ser una null. Null. ¿Y por qué Entonces, aparece ese null? dale hacia adelante, dale hacia adelante. Dale hacia adelante. Log data. Ok. Sí. O sea, te puede aparecer null porque recuerda que tú tienes procesos de base de datos que también están conectados a la base de datos y puede que te aparezca como un proceso de base de datos. Bien. Ok. No es un usuario per se que está conectado. Tú tienes un usuario que está conectado que sí, tienes un usuario de HR que está conectado, pero también todos los procesos están conectados a base de datos y puede que tengas ese proceso conectado utilizando un sort del temporal. Bien, entonces, mira aquí donde está cambiando el table space temporal y el table space por defecto. Ok, esto. Lo que tenías antes como user y temp, ahora ese es el comando para tú alterarlo. Alter database, default table space, para todos los usuarios va a ser JP datos y para la base de datos el temporal va a ser JTemp. Eso es para ponerlo temporal, el table No, space. no, no. Eso es para configurar, en el caso del primero, para configurar el table space JP datos como table space por defecto para los usuarios. Y el Para los segundo es para configurar el table space JP temp como table space para el temporal de la base de datos. Default temporary, table space. ¿Tú recuerdas o ustedes recuerdan la consulta que hicimos de las propiedades de los table space, donde estaba el table space temporal y el table space por defecto? Que está hacia allá arriba, sí, mírenla ahí. Esa. JPTemp no existe. ¿Tú creaste JPTemp o cómo lo creaste el table space? Yo sé que lo creé. Yo creo que no fue con el mismo nombre, pero Vas a ver. no recuerdo bien cómo. Él le puso como YTEM. Míralo JP ahí, underscore temp. TYTEM. Ah, ¿Oíste? sí, Es separado, es YTEM. con un underscore. No, es con un underscore ahí. Ahí va un underscore, exacto. Ahora sí. Ya. Entonces, corre la consulta y vas a ver que ahora, a diferencia de tener user y temp, vas a tener JP datos y JP temp. No, ese Déjame no. ver, Ese yo no. tenía la consulta por aquí No, arriba. ese mismo, ese que está ahí en el medio. Ahí está. Entonces, datos, JPT. Ok. Simplemente. Esos son los default actualmente para la base de datos. Bien. Entonces, aquí algo importante, un big file, señores, a diferencia de un small file, que es como lo conocemos, un big file table space es un table space que contiene un solo data file. Como tú pudiste ver, aquí pudimos tener data file, agregar hasta 3 data file por table space y se pueden agregar más, muchos más. Pero tenemos lo que es un big file table space.
ese big file solamente tiene un solo archivo de datos y puede llegar a crecer hasta 32 teras, si no me equivoco. 32 teras. Sí. Ahí está el ejemplo para que puedan hacerlo y verlo. 32 teras. Los normales que se crean, Creatable Space, se llaman Small File Table Space. Y tenemos este, que es el Big File Table Space. Se usa mucho ese, el Big File. Me imagino que sí. Regularmente para Data Lake y Data Warehouse se utilizan los Big Files. No, mayormente me gusta cambiar a copia. Ok. No el vídeo. Ahí lo que estamos haciendo es cambiando el parámetro de BCreateFileDes para cambiar la ruta donde se vayan a crear los data files. Bien, ahora mismo se están creando en esa ruta. Si cambiamos el parámetro, como vemos en el ejemplo, se van a empezar a ubicar en aquella ruta. Bien, baja un poquito, vamos a ver algo ahí. Exacto, ahí lo mostramos. Tú ves que ahora tienes ese, vamos a cambiarlo y vamos a consultarlo de nuevo. ¿Cambio la ruta entonces? Sí, cambia la ruta. Ok. Pero tiene que ser por una ruta que existe en tu computadora, ¿bien? Yo lo puedo poner, está en hora data. Si tú quieres, a nivel de sistema operativo, crea en Oracle, crea uno que se llame Horadata 2. Ahí, y ahí lo ubicamos. Bien. Yo lo puedo crear por acá. No. Tienes que ir al sistema operativo a crear la ruta. Yo pensaba que con el host me dejaba. Desde el SQL no te deja hacer host. Ok. cd /201 app Horadata, ¿verdad? Es así. Oracle. No, Oracle. Ok. Horadata. Ok. Sí. Entonces baja un nivel. Y entonces ahí crea un directorio que se llame Horadata 2. Exacto. Ahora sí vamos allá y especificamos esta ruta. Sí. Pregunta, ¿es necesario cambiarlo por default de la ruta de U01? No es necesario a menos que se requiera, pero es una opción donde vayas a crear los data files o donde se vayan a crear. Todos se pueden crear en la misma ruta. Depende de cómo tengas configurado tú tus parámetros de base de datos y cómo tú vayas a ordenar tus archivos de base de datos. Okay. Bien. Una cosa. Entero, porque lo único que vas a agregar es un 2 al final. Sí. Muchas gracias. Los data files, digamos una base de datos que tenga varios data files. O sea, ahí que se guardan los datos, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo el funcionamiento de que si tú mueves esos data files, él lee todos los data files que estén en esa carpeta? ¿Cómo te lo digo? Lo primero es que esta instalación que estamos viendo es una instalación de file system. O sea, están alojados en archivos del sistema operativo. Bien, dentro del sistema operativo, en una carpeta, en una ruta del sistema operativo. Si tú manualmente intentas mover esos archivos, te va a dar un error porque están en uso. Ok, vamos a decir que tú vas a la base de datos y los mueves. Cuando tú intentes subir la base de datos, esos table space te van a subir, si no son del sistema, te van a subir con error. ¿Por qué? Porque no están donde la base de datos se supone que debe ir a buscarlo. Por eso es que los data files se deben mover a nivel de la base de datos, para que la base de datos, junto con el motor, sea quien ubique los archivos en la ruta nueva. Así ya la base de datos sabe que el archivo fue movido y reubicado y sabe dónde ir a buscarlo. Por eso que estamos haciendo entonces esto aquí de cambiarle la ruta. Esa ruta es para la creación de nuevos. Esa ruta es para la creación de nuevos archivos. Okay. Los demás ejemplos lo vamos a ver en el capítulo de data file. Okay. Una cosa, si yo tengo varias tablas, todo eso se me guarda en un data file, ¿verdad? Las tablas se almacenan. O sea, todas las datas que yo guardo se me guardan en un solo data file.
No, eso depende de dónde esté por defecto la tabla que usted cree. Usted puede crear una tabla en un table space, ese table space tiene sus data files, usted puede crear otra tabla en otro table space y ese otro también tiene otros data files que le son asignados. No, bueno. Eso depende de cómo usted organice su información. Ok. Por ejemplo, usted puede tener un usuario que sea de una aplicación de venta y esa aplicación de venta tenga un table space que se llame ventas. Entonces, ese table space que se llame venta va a tener uno o varios data files. Ahora, usted puede tener otra aplicación u otro usuario que se llame compras o inventario y ese inventario tiene un table space para su dato y todas las tablas e índices de inventario están en el table space inventario. Eso se organiza. Para eso, la creación de table space y data file. Ok. Bien. Entonces aquí vamos a hacer un startup force. Ya el parámetro está configurado. Cuando tú lo subas, lo que va a hacer es también tenerlo, porque cuando tú alteras el parámetro, lo tienes en la misma ruta. Bien. Daniel, una pregunta, Daniel. Sí, claro. Para ver si entendí lo que tú acabas de explicar. Estamos haciendo estas modificaciones para así, tanto el motor de base de datos y la misma base de datos setear los nuevos parámetros de los data files. Para Exacto. cuando se haga este proceso ahora del startup force, ella vuelve y ya reconozca esos parámetros. Ella no va a mover nada. Así como está el parámetro, ella no va a mover, porque ese parámetro lo que hace es, de ahí en adelante, desde el momento que tú lo configuras en adelante, va a crear los nuevos archivos que se creen, lo va a crear en la nueva ruta. Pero los que estaban en la ruta anterior, ella como que ya lo va a seguir identificando, porque ese parámetro es para nuevos archivos. Ok. Ok. Si yo, Ok. si yo el que creé ahora, lo creé en la nueva ruta, y vuelvo y cambio la ruta de nuevo y creo en la ruta que le configuren adelante, como que la base de datos van a saber dónde están todos. Ahora, si yo quiero mover uno de esos hacia otra ubicación de los que ya están creados, denme un segundito ahí. Bien, entonces, esa es la explicación. Ese parámetro, así como muchos en la base de datos, en este caso lo que hace es especificar dónde se van a crear de ahí en adelante, del momento que lo cambiemos en adelante, los nuevos archivos que se vayan a crear en la base de datos. Bien, vamos a reiniciar la instancia, vamos a hacer el status force para que vean que ese parámetro, una vez reiniciemos, no, tiene que ser en la base de datos. Aquí, sí, conéctate como si se vea y haz un status force. SQL Plus. Ya lo hice. Darle un status force hace que se reinicie, sería. Porque la tenía arriba la base de datos. Eso iba a preguntar yo. Pero eso como que la reinició fue. Eso es como un reinicio, ¿no? Sí, sí, señor. Ok. Ok. Entonces, de aquí en adelante se van a guardar en hora 2 ya los data files que se creen. Exacto. Dale a ver el parámetro, consulta el parámetro nuevamente.
Ahí está en Horadata 2. Se crea ese table space que se llama Melanidatos y vas a ver que los data files se van a ubicar en la nueva ruta. Consulta la ruta, de ahí consulta la ruta, allá en sistema operativo, esa ruta, Horadata 2, y ahí debe haber un archivo que relacionado a ese table space que acabas de crear. La consulte. Sí, en el sistema operativo, la ruta, esa ruta. Ok. Horadata 2. Déjame ver. Exit. O host, como prefieras. Ah, yo lo iba a hacer por host. Está bien. Entra a Tyler, que es el nombre de la base de datos. Eso es lo que hace OMF. Él crea una estructura, nombre de la base de datos. Ahora vienen dale un ls, los nombres de los tipos de archivos. En este caso fue un data file. Data file. ls, ahí está tu archivo. Míralo ahí. Ok, Míralo ahí. genial. Bien. Ok, entonces vamos a bajar. Ahí vimos cómo se crean eso. Vamos a bajar. Ahí está el parámetro undo, que ya lo vimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del parámetro undo? Que lo vimos. Que es, te muestra las propiedades del undo. Ahí está. Ah, sí, 900. Eso es en segundos, ¿eh? Es en 900 segundos. Son 15 minutos. Y que se ubique en ese table space. Entonces vamos a seleccionar los data files que correspondan a undo. Ahí lo que vamos a ver es los diferentes table space que tenemos. Ahí están todos los que creamos, ahí está el undo. Entonces, esa consulta, la segunda, corresponde a los nombres y los archivos de cada uno. Bien, la tercera es igual. Vamos a ver la tercera. La tercera que está después de bajo información de la tercera. Esa es información. Eso ya lo vimos, sí. Dale hasta el fondo para ver algo. Exacto. Esa consulta la vamos a hacer. Esa consulta está consultando una vista de rollback segment. Los rollback segment es los segmentos que corresponden al undo, que se almacenan en el table space undo, que son los que garantizan que una vez una transacción no sea exitosa, podamos hacer rollback para atrás. Muy interesante. Vamos allá. Segmento. Le falta una S en el front, en el Le set. faltó una S en el front. ¿A dónde? Ahí al final, arriba. Aquí. Arriba de name. Sí, ahí La mismo. del medio. Donde dice sex, segundo. Rollback sex. Ah, rollback sex. Aquí. Sí. No, pero después de la G. Aquí ya. Ah, sí, mira aquí. Space name. Igual undo TBS1. Perdón. La gripe está matando a uno. Ok, aquí lo tenemos.
Tyler, está muteado tú. No, pues estoy esperando a Daniel. Ah, ok, ya. Está bien. Sí. Vamos a esperar. Entonces, jóvenes, esos son los rollback segments de una base de datos. ¿Cuándo se van a ir desapareciendo? Estos rollback segments, cada vez que expiren, cada 15 minutos, se van a ir reemplazando por nuevos rollback segments, mientras se vayan generando. Bien. ¿Comprendieron? Esos segmentos de rollback son los que garantizan que una transacción que no se haya hecho commit pueda hacerse rollback. Si el rollback segment excede el límite de tiempo especificado, que son 15 minutos, va a ser sobrescrito por otro segmento de otra transacción, siempre y cuando se necesite. Bien. O sea que eso es cuando no se hace commit, que se puede. No, es que una vez usted hace commit, ya ese rollback segment se estima. ¿Por qué? Porque ya la transacción se asentó. Eso es cierto, pero ya no se necesita rollback, ya no necesita hacer rollback. Sí, es entonces, cierto. si yo tengo una transacción, un ejemplo, entonces pasan los 15 minutos, se va a dar el error a que el segmento se va a ir sobrescribiendo por otra transacción, por otro segmento. Y te puede dar un error que sea de que ya ese segmento de rollback no existe porque expiró. Ya excedió el tiempo de retención. Ok. Yo no sabía eso, que eran 15 minutos. Pero yo te lo especifiqué 900 cuando lo vimos ahí. Él lo especificó ahorita. Mi duda era, sí, tú lo especificaste ahorita, Daniel, cuando tú especificaste los minutos, que eran 900 segundos, que eran 15 minutos. Que lo dividí entre 60 y le iba a dar 15. Exacto. Yo lo que entendía era que cuando iba a sobreescribir ese undo, pues se quedaba ahí, pero al ver que tú dices que cuando pasa el tiempo de expiración, ya imagínate lo siguiente. Eso se configura a requerimiento, por ejemplo. ¿ven? Imagínate lo siguiente. Si tú haces una consulta y la consulta ya tiene 10, 12 minutos y yo lanzo la mía, que van 5. Y acuérdate que eso depende si el espacio es muy importante, porque al undo se le puede asignar más espacio, claro que sí. Y se le puede asignar más tiempo de retención, pero eso va a requerir más espacio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tu transacción cuando llegue a los 15 va a expirar segmentos que mi transacción puede sobreescribir, porque la mía tiene menos tiempo de ejecución. Okay. Entonces, el motor, cuando tus segmentos expiren, va a decir, bueno, yo estoy necesitando segmentos para la transacción que todavía tengo en ejecución, que no ha expirado. Y me va a permitir sobreescribir esos segmentos a mí. Eso es igual que en lo de VR, de los tiempos de grabación. A medida van matando al más viejo. En este caso nosotros usamos 15 minutos. Pero si lo pones mucho más grande, te va a ocupar más espacio. Exacto. Entonces, para crear pero esto es casi lo mismo. Eso es para crear un table space, así como hemos creado los table space de data impermanente, table space de data temporal. Aquí tenemos cómo crear un table space de data o de información de undo, de deshacer. Bien. Sí, me imagino que eso se guarda. ¿Dónde es que se guarda? No? ¿Qué cosa? No tiene como lo permanente y lo temporales, que tienen una ruta por defecto. Claro, el DB Create File Des. Si tú le dices undo TBS2, ya listo, no tiene que hacer más nada. Se va a ir a la ruta por defecto, a la que tenemos, que fue hora data 2. Hora datado, ok. Lo creo así entonces. Créalo hasta undo TBS2 para que veas. Y después vamos al sistema operativo y consultamos la carpeta de hora data 2. Undo TBS.
2. Ok, Punto y coma. sí. Se creó. Vamos al sistema operativo. Tú estás ahí mismo en hora data 2. Sí. Ujú. Dale, baja un nivel. Dale ls. Entra. Y dale ls. Eh, Lo mandaste para background. mandé para background. Borra todo y dale FG. Borra todo. FG. Dale Me ls. dice que Dale ls. Anderson está pidiendo que lo Entra. dejen entrar. Vamos a ver. Entra a la carpeta data file y después dale un ls. Y es punto y coma para dividir, y es punto y coma para dividir los comandos, ¿viste? CD data no, file. también se usa también la I comercial, Ok, por si falla uno. bien. Ah, pues esto como que se me frizó. Ah, no. Anderson está pidiendo que lo dejen entrar. Dale Ya. CD espacio menos para que te devuelva para atrás. CD espacio menos. Ok. Y ahora dale un CD data file. Enter, ls. Aquí damos al ls. Ahí tienes tú un do nuevo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ok, sí, nítido. Exacto. Entonces ahora seguimos aquí. Dale entrada al joven que está requiriendo entrar a ver si lo tienes ahí en la lista. Sí, yo estaba diciendo, ahora fue que me aparece. Anderson Cueva. Ok. Entonces aquí tienes vamos a alterar el parámetro de undo table space a ubicarlo en el undo, en el que creamos nuevamente. Eso de scope both, ¿se recuerdan cuando dimos el de SP file, IP file, que lo podíamos hacer en memoria o mandarlo al archivo de parámetro, ¿verdad? Both significa que lo corre en memoria, en ejecución ahora mismo, pero que también lo configure en el archivo de parámetros permanente. Abajo. Este de aquí. Exacto. Esa línea. Table space, o sea, en ambos. Sí, Tenemos que mira, hacer y ahí especifica el undo retention, está en 900. eso. Sí, esa fue la. Cuando yo hice la consulta. Entonces hay que hacerle un shootout. Ok. Sí.
¿Saben qué pasa cuando ustedes cambian un undo table space? ¿Qué pasa con el anterior? Disculpa, ¿puedes repetir que no escuché ¿Saben muy bien? ustedes qué pasa con un undo table space cuando ustedes hacen un cambio? No, De verdad no que debería no. hacer lo mismo que los otros. Ok, no, miren, cuando ustedes tienen un undo, ustedes tienen la retención, el tiempo de retención que tienen en el undo. Por ejemplo, imagínense que tienen Ajá. media hora, ¿verdad? Sí. De retención. Imagínense, en caso hipotético tengan media hora. Si yo tengo un table space que se llama table space 1, undo 1, y hago un alter system undo 2, sin reiniciar mi base de datos, el table space undo 2 se va a empezar a utilizar, pero yo no voy a poder eliminar ni los data files ni eliminar el table space 1 de undo 1 hasta que no hayan pasado los 30 minutos de retención, porque van a existir rollback segments en ese table space, y hasta que esos rollback segments no se expiren y se eliminen, no les va a dejar permitir eliminar el table space. Por eso, muchas veces lo que hacemos es lo que se hizo ahora: bajar la instancia y subirla. Al bajarla y subirla, esos rollback segments se mueren instantáneamente, los que quedan pendientes. Pero no Ok. siempre ustedes van a poder reiniciar una base de datos para resolver un tema de undo. Bien, Y ese tema de un dúo, ¿eso se presenta mucho o eso es algo así esporádico? eso depende de la utilización de la base de datos. Si usted lo configura bien, correctamente, no va a tener problema con eso. Ok. Bien, vamos bajando. Bajando un poquito más, bajando un poquito más. Aquí tenemos, aquí vamos a hacer, aquí es la parte de eliminar table spaces. Bien, ¿cómo eliminamos table spaces? Aquí está la parte de los table space. Vamos a listar los table space, ¿verdad? Vamos a consultarlos, los que tenemos, y vamos a proceder a hacer el ejercicio de borrado de los table space. Se pueden borrar los table space y dejar que existan sus data files, y también podemos especificar que se borre el table space incluyendo sus data files y el contenido de los mismos. Me dan un momentito aquí, por favor. No. Yo entiendo que el otro, el undo 1, el undo TBS1 ya se puede borrar porque como se bajó, tú bajaste la instancia inmediata, se bajó y se subió, ya no está en uso. ¿Entiendes? Exacto, exacto. Como dijo Daniel, que había que Exacto. esperar el tiempo. Si tú, Porque si tú no la bajas, tienes que esperar todo. Si tú no la bajas, tú vas a ver y haces esa consulta, tú vas a ver, bueno, sin especificar el undo TBS2. Si no haces el where, si no haces, hazlo sin el where, selecciona la línea de arriba solamente y hazlo un select. O sea que los undos no son como los data files. ¿Ves? Ahí tú vas a tener, mira, si te fijas, ahí tú tienes rollback segment en el 1. ¿Pero por qué tú tienes rollback segment en el 1? Por el tiempo que está activo todavía. Está offline, mira, está offline, el estatus está offline. Pero ¿por qué Sí. hay rollback segment en el 1? Baja más para abajo y vas a ver que los del 2 están online. ¿Por qué? Lo primero es que esos rollback segments, tú bajaste la base de datos, pero no se dejaron de usar. Todavía hay que esperar que la base de datos los expire y desistir de ellos. Bien. Trata de borrar ese, bueno, no lo borres, table space. Vamos a hacer el ejemplo de borrar los data files. Ah, bueno, tú estás borrando el table space 1 ahí. ¿Le diste a borrar ya el table space 1? Al undo 1. No, Dale, no, todavía no. Haz un drop. Drop table space 1. Undo table space 1.
including content and data files. Bueno, Se eliminó. ¿Pero por qué eso? Porque cuando tú las reiniciaste, todos esos segmentos se descartaron y se fueron a pique. Ahora, si tuvieses hecho eso sin reiniciar la base de datos, automáticamente cambiando el undo, te iba a dar un error Lian, de que todavía estaba. Lian, Ok. Ok. Vamos a seguir con los siguientes ejercicios, las siguientes líneas ve Para acá. para los demás. Ven acá. Prende la luz ahí. Aquí, ahí. hice Dale. algo. Dale, los otros. ¿Por dónde vea? Fires. Una vez. Dale al otro. Ahí, ven. Habla. Da un abrazo. Te amo mucho. Entonces, aquí. Gracias, Tyler. De nada. Son los data files. Yo lo había hecho eso. Entonces aquí dice que seleccionamos, déjame ver, esta la hicimos, esta la hicimos, drop tablespace Briana. Nosotros queramos, sí, yo me acuerdo que lo hice, pero con otro no. Dámelo aquí, bit barra tile.
Daniel. ¿Me escuchan todo? Se frizó, se cayó, no sé. Sí, te oímos. Yo te escucho. Ok. Daniel, para que no. Porque aquí yo lo que veo es que se va a crear otro table space con un mega y se va a crear uno temporal. Se va a crear un usuario, pero no sé si vamos a continuar aquí con los usuarios, que es la otra parte. Para que Daniel me indique. Vamos a esperarlo. Tyler, pon la grabación en pausa. Sí. Ya. Esta parte aquí, después de borrar un table space con todos sus data files, siempre y cuando no estén en uso, y si lo borran en uso que no sea del sistema, entonces van a tener un problema. Por eso les recomiendo que tengan mucho cuidado con eso. Entonces la parte de aquí, de este ejemplo que vamos a ver aquí, es el escenario de llenar un data file. Aquí lo que vamos a hacer es crear un usuario, especificando los data files, perdón, el table space de datos y el table space temporal que van a ocupar, donde se crean previamente. Y entonces ahí se crea una tabla y se llena con un form. Lo vamos a llenar con un form o con datos para ver el ejemplo de cómo se almacenan básicamente estos datos. Puede bajar un poquito más, aquí de este lado. Ahí pueden ver que una vez llenado, cuando excede la cuota, bueno, aquí vemos que dice que es una cuota un límite, pero el table space arriba, bueno, este error que dio aquí es porque no pudo extender la tabla en el table space. Baja un poquito más. Exacto. Entonces, eso fue porque si no se le especifica límite al table space, ni se le especifica cuota al usuario en el table space, por ejemplo, en el usuario ustedes están viendo ahí que dice cuota unlimited, quiere decir que entonces el file system donde reside el archivo de datos se quedó sin espacio. Vayan un poquito arriba para que vean dónde se crean los table space. Arriba, donde se crea el table space, no se le especifica. Bueno, aquí dice size 1 mega.
Es que 20. poco, yo creo. Exacto, pero no hay tiene la opción que se llama auto-extend. Cuando el tablespace tiene la opción auto-extend, él cuando llega a ese espacio se extiende hasta llegar a su tamaño máximo, que es 32 GB. Bien, por eso fue que cuando aquí se creó el usuario, se le puso cuota unlimited. Eso lo vamos a ver en usuario también. Pero, Una pregunta, Daniel. ¿32 GB o 32 teras? no, los small file, cuando tú ves ahí donde dice create table space, Ok, sí. ahí no dice big file. Ok, O ok. lo que se entiende que es un small file. El small Por file. defecto lo crea en Small file, sí. Ok. Lo que se conoce como un small file, o normalmente lo conocemos como un table space, a menos que se especifique que es un big file table space. Ok, El ok. table space o el small file table space es 32 GB en sistemas operativos Unix o en otros sistemas operativos que tienen otro nivel, otro manejo de bloque de sistema, de bloque a nivel de file system, puede cambiar o puede variar el tamaño máximo de un data file. Bien. Ok, sí, sí. Por defecto, 8 en Linux, sistema operativo Unix Linux, tiene un máximo de 32 GB, los small files. Entonces, aquí vemos en el ejemplo, se crea un table space con un límite de 1 mega y hay otro que se crea sin especificación de size. Entonces, cuando vemos aquí que ese quota unlimited quiere decir que él puede ocupar todo el espacio que disponga el table space y se le está dando un create any table a Elliot para que pueda crear table. Eso es privilegio. Entonces se conecta con Elliot y insertamos, que es lo correcto, insertamos 3 millones de registros. Eso es a esa manera, ya cuando excede el tamaño del table space, que es 1 mega, te da ese error de que no se puede extender. Entonces, tenemos que ir manualmente, extender el table space o agregarle un data file en otra ubicación donde sí hay espacio. Bien. Miren aquí, en este caso, él está alterando el data file. Fíjense ahí, esa línea. Hasta el fondo, Tyler. La línea de alter. Hasta el fondo. La está haciendo un resize, le está incrementando en 5 megas. Ya cuando corre el script, no le va a dar error porque va a tener espacio para ocuparlo. Bien. Ok, entonces ahí ve qué pasó y le dio commit, lo contó y le va a dar la cantidad de registro. Entonces, para un resumen breve de lo que estamos viendo aquí en Table Space, estamos viendo la capa más alta de almacenamiento o de organización de una base de datos, que es un Table Space, que vale recordar que es una capa lógica, porque los table space no se ven físicamente. Table space es un ordenamiento lógico. Ya lo que es físico son los data files. Los data files se agrupan lógicamente dentro de un table space. Bien, ¿comprende más o menos cuál es la ideología? Un table space puede tener uno o varios data files, pero un data file solamente va a pertenecer a un table space. A un table space, ok. Usted no va a encontrar un data file que corresponda a 2 table space. No, eso es organización de la información, de la data, de los archivos de datos de la base de datos, en este caso. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes con relación a esto? A lo que son los table spaces. Una duda, ¿vale? Duda, pregunta. De mi parte, estamos claros hasta ahí. Ok. Entonces, vale bien aclarar que les recuerdo cuál es la organización con relación al esquema de almacenamiento de la data en la base de datos. Tenemos, si lo hacemos de abajo hacia arriba, tenemos lo que es el bloque de sistema operativo, el bloque de file system, que es un bloque normal. Lo pueden consultar también en internet para que vean más o menos cuál es una explicación esquemática de lo que es el almacenamiento. Tenemos el bloque, un bloque que es una unidad de almacenamiento de bajo nivel de file system,
varios bloques componen lo que es un extend. Ese extend, que corresponde a varios bloques, a su vez, se une con otros extends para formar lo que es un segmento. Ese segmento, a su vez, se une con otros segmentos y entonces lo que representa es un data file. Bien, entonces cuando ustedes tienen esa organización, ya varios data files pertenecen a un table space y entonces ahí ya ustedes tienen la organización lógica. No es más de ahí. Table space, data file, segmento, extend y bloque. Ok, eso hay que investigarlo bien de bien. Bien. Pero básicamente, cuando ustedes están operando a nivel de base de datos, a nivel ya de administración, es muy importante que sepan el nivel de block size, porque eso se maneja a través de parámetros también de la base de datos. Pero es muy importante que lo conozcan y lo sepan. Pero ya una vez dentro de la base de datos, lo que ustedes realmente manejan son administración de table space, administración de data file, agregar data files, extender data files. También puede que sea el caso de hacer un shrink o disminuir el tamaño de un data file. Ya para eso existe un procedimiento. Pero básicamente son las tareas que pueden ver. Alterar un table space por defecto en la base de datos, como pudieron ver. Cambiar el undo. Aprender a manejar el undo y los rollback segments. Esas básicamente son las tareas que, por ejemplo, en el caso de table space se van a encontrar. Si no tienen dudas ni preguntas, entonces esta parte la dejamos por aquí, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta Sí, y fue algo que vi al principio cuando empecé a trabajar con lo que es base de datos, que yo vi que la base de datos de uno de los sistemas que estaba en Oracle no recibía conexiones. Tú sabes, no permitía ni siquiera que los mismos usuarios o normales se conectaran. Entonces... Pero desde fuera, no te dejaba conectar a la base de datos. Exacto, desde el developer. Eso es un tema de lo que es la configuración de red de la base de datos. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos los capítulos de listener, de configuración de red, de lo que es una base de datos. Bien. ¿Alguna pregunta relacionada con lo que tenemos aquí, Table Space? Con el capítulo que acabamos de ver. No. No, todo bien. Cualquier cosa, estamos aquí por WhatsApp. Cualquier cosa, pueden preguntar y estamos a su orden para aclararles y consultarles cualquier duda o inconveniente. Sí, señor. ¿Hasta dónde avanzaron? Vimos